La expresión lenguaje inclusivo se suele usar para referirse a ese conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino, que según la Real Academia Española es un mecanismo firmemente asentado en la lengua que no supone, dice la RAE, discriminación sexista alguna. Y cuando digo masculino genérico, hago referencia a casos en los que se usan sustantivos de género masculino no solo para referirse a individuos de ese sexo, sino también a todos los de la especie humana. Pero esto ya usted lo sabe si vio nuestra sección la semana pasada. Hoy les traemos la otra cara de la moneda, criterios que discrepan de las posturas académicas bajo la premisa de que en la conciencia social lo que no se nombra no existe. Veamos entonces el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y también para la Ciencia, conocida como UNESCO, que publicó hace ya más de 2 décadas sus recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. La UNESCO, por ejemplo, critica el uso de hombre con el sentido de animal racional, aunque reconocen que bajo esta acepción se comprende todo el género humano. El organismo de la ONU esgrime que este sentido universal destaca el protagonismo de los hombres y oculta el de las mujeres en todos los ámbitos de la actividad humana. Así pues, según la UNESCO, conviene evitar el vocablo hombre o su plural para englobar también a las mujeres y en su lugar recomiendan algunas de las que les mostramos ahora aquí en pantalla. Son expresiones no excluyentes del sexo femenino, eso es lo que recomienda la UNESCO, tales como los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres, sin dar preferencia al femenino ni al masculino, o decir las personas, usted aquí lo ve en la gráfica, también la humanidad, el género humano, o por ejemplo decir la especie humana, entre otros ejemplos. Pero esta no es la única propuesta de la UNESCO para evitar el masculino genérico, a pesar de que al decir los alumnos, también se incluyen a las alumnas, como mismo, al referirnos a los profesores, también se comprende a las profesoras. La UNESCO señala que en un caso como en la escuela hay 15 profesores y 100 alumnos, se puede pensar que el profesorado está compuesto o bien exclusivamente de personas del sexo masculino o bien de personas de ambos sexos. Sin embargo, en un caso como en la escuela hay 15 profesoras y 100 alumnas, no hay la menor duda de que todo el personal docente está integrado exclusivamente por mujeres. Por esta razón, la UNESCO propone que se utilicen otras fórmulas tales como los profesores y las profesoras, o bien nombres colectivos como el profesorado, el personal docente y en el caso de alumnos, dice la UNESCO, que es mejor hablar entonces de o bien los alumnos y las alumnas, o bien decir el alumnado, por ejemplo. ¿Qué usted cree sobre estas propuestas? Háganos saber todas sus consideraciones al respecto y escríbanos a nuestro correo electrónico que es consultas@buenidioma.com. Háganos llegar sus opiniones sobre estas cuestiones. Pero estas alternativas que hemos comentado no son las únicas, para nada. Hay muchas más que usted conocerá en esta sección también. Si usted se sumó ahora a nuestra sintonía, no se pierda el siguiente fragmento de un video que hemos encontrado en internet y que resume lo que acabamos de comentar y también nos da paso para hablar sobre otras propuestas para evitar el uso del masculino genérico. Veamos el video. El lenguaje no está exento de la desigualdad que existe en nuestra sociedad y el uso del genérico masculino es una demostración de la inequidad histórica entre hombres y mujeres. Esto, de alguna manera, legitimiza la posición de poder del varón por sobre la mujer. Por ejemplo, cuando queremos referirnos a todas las personas que trabajan, incluidos mujeres y varones, decimos los trabajadores y no las trabajadoras. Si bien hace más de 20 años la UNESCO sugirió que se hablase de niños y niñas en vez de apelar al masculino genérico, este no es el único problema. Al plantear todo en términos femeninos o masculinos, pueden quedar excluidas personas que no se sienten representadas con las sexualidades dominantes. Este carácter binario del lenguaje visibiliza únicamente a 2 grupos, pero claro está que existen otras identidades de género. El lenguaje inclusivo surgió como una forma de hablar que sea más justa y que no excluya ni oprima a ningún grupo de la sociedad. Primero apareció la arroba, sería algo así. Luego surgió la X, algo así. ¿Solucionado? No. El problema está en que este lenguaje inclusivo solo sirve para ser escrito, ya que ni la X ni el arroba se pueden pronunciar. Por ejemplo, todos, niñix. Ahí es que apareció la E. Todes, chiques, niñes. Pero, ¿cómo funciona? Se reemplaza la letra que le da el género a las palabras. Es decir, la O o la A por la E. En vez de todos o todas, se dice todes.
Cuando una palabra en femenino termina en A, pero en masculino no termina en O, se modifica el femenino por una E. Este sería el caso de nena y nene. Entonces, si la palabra en masculino coincide con la forma neutra, queda como está y se le suma un adjetivo o pronombre sin género. Les nenes, les pibes. Por otro lado, si una de las palabras ya es indefinida, como valiente o cantante, no es necesario modificarla. También se cambian los pronombres, como ellos por elles o tuyos por tuyes. Según explica el Manual de Asamblea No Binaria, para mantener la coherencia dentro de una oración, los adjetivos y modificadores que le corresponden a un sustantivo deben coincidir en género y número. Es decir, si el sustantivo es chicos, pasa a ser chiques, y se podría decir les chiques son valientes. Si el sustantivo es mesa, se dice la mesa es alta, o sea, no cambia. Si el sustantivo es estudiante, se dice le estudiante se fue al recreo. El lenguaje no sexista e inclusivo es un fenómeno global. En la actualidad son los jóvenes quienes más promueven su utilización y esto se ve reflejado en las redes sociales. ¿Y qué cree usted de dichas propuestas? Escríbanos y háganos llegar sus consideraciones. La próxima semana hablaremos sobre qué opinan las academias de la lengua sobre estas alternativas. ¿Son correctas? ¿En algún contexto es apropiado su empleo? Pero para que no piensen que aquí en nuestra sección en Buen Idioma al Día y que las corporaciones de la lengua, y en especial la RAE, no somos conscientes de por qué se dan estos fenómenos, les cuento que en el libro Crónica de la Lengua Española del año 2020, las academias hacen un análisis sobre las mujeres que sin duda han sido relegadas en todos los ámbitos de influencia. En esta obra reafirman que la educación de las mujeres ha sido apartada de las rutas que conducen a la cultura, al conocimiento, a la ciencia. También son conscientes de que en la vida social no han tenido acceso a gran número de profesiones, de cargos, de dignidades, de puestos de representación. Durante siglos han carecido de autonomía e independencia económica y han sido objeto de desigualdades en derechos y también en salarios. Incluso en el hogar, su único reducto, han perdurado asimetrías y abusos que no pocas veces llegan a la violencia, incluso al crimen. Así pues, como se explica en la Crónica de la Lengua Española, de este panorama que acabo de describir, se culpa una milenaria visión androcéntrica que ha impuesto una dictadura patriarcal perpetuada durante milenios. Se comprende que en sus actuaciones las mujeres arremetan contra barreras, desigualdades, tópicos culturales, supuestos ideológicos, medios e incluso contra símbolos que contribuyan a perpetuar el poder de la bota machista. No extraña que hayan fijado su punto de mira en el lenguaje y que se censuren los discursos misóginos. Refieren las academias que es sorprendente, no obstante, que las críticas hayan pasado del discurso al sistema de lengua y que se acuse de machismo a dos estructuras gramaticales relacionadas con el morfema de género, la lenta formación de femeninos de profesión y el masculino genérico que hemos analizado aquí en nuestra sección Buen Idioma al Día. Sobre esto de los femeninos de profesión hablaremos también próximamente. Si le interesa el tema, acompáñenos durante las próximas semanas para seguir hablando sin manchas, como nos demandaba el héroe nacional de Cuba, José Martí. Tenga una excelente jornada.